regla de cadena es P de V más V de P. ¿Sí? Regla de la cadena. Pero por la primera ley de la termodinámica, para un sistema mecánico, tengo que ser muy enfático con eso, podemos escribir esto como DH es igual a, te lo puedo sacar, DH es igual a dQ menos P de V, y finalmente aquí nos queda más P de V más V de P. Como ven, azul y verde se van, y nos queda simplemente que entalpía es igual al calor suministrado más volumen por gradientes de presión. Ahí está la respuesta por qué entalpía lo usamos para sistemas abiertos. Porque un fluido, les recuerdo, tiene una velocidad, pero nosotros no podemos medir velocidad de un fluido. Normalmente, ¿qué medimos? Presiones. O, para ser muy precisos, gradientes de presión. Con un manómetro, ¿no? Entonces, la forma correcta de ver o medir que un flujo esté entrando al sistema, porque es un sistema abierto, es a través de gradientes de presión. Pero la energía que abarca o que en lugar de estar calculando gradiente de presión, la absorbe en la entalpía. Entonces, lo que hace la entalpía, simplemente, cuando tenemos un sistema a presión constante, tenemos calor específico a presión constante por los gradientes de temperatura. Aquí hay un detalle o algo útil. Entonces, lo primero que les recomiendo siempre hacer, ¿tiene un sistema abierto o uno cerrado? Por ejemplo, ciclo Otto o ciclo diésel es un sistema cerrado. Entonces, ¿cuál de las dos van a usar? ¿O cuál de las dos van a necesitar calcular? ¿Entalpía o energía interna? Energía interna. Turbopropeller, turbojet, turbofan, o más fácil, como lo conocemos en sistemas termodinámicos, ciclo Brayton. Es abierto. ¿Cuál usaríamos? Entalpía. Y se acabó. ¿Puedes repetir los ejemplos? Otto y cuál fue el... Otto, Diesel, Ericsson o Stirling. Pero normalmente Ericsson y Stirling bueno. La entalpía es a sistema abierto y el de volumen constante es a sistema cerrado. No, aguanta. Cuando tienes un sistema cerrado, calculamos normalmente energía interna. Cuando tenemos un sistema abierto, calculamos entalpía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede haber diferencia de presiones, simplemente esto ya depende del sistema. O sea, lo que quiero decir, normalmente ahorita voy a sacar las eficiencias de forma dada, o sea, no las voy a desarrollar porque no hay tiempo, del ciclo Otto, que es el más utilizado, del ciclo Diesel, Brayton y Rankine. Vamos a hacer por lo menos 3 problemas si da tiempo. Sin embargo, lo que les digo es, normalmente tienen la tendencia a ver la tabla y sacar presión relativa, volumen específico relativo, entalpía, entropía, o sea, quieren sacar todo. Sin embargo, no necesitan todo, simplemente tienen que conocer el problema y ver cuál de las dos energías es la que en verdad vamos a utilizar. Y se ahorran bastante tiempo, ¿no? Estrés, energía interna, volumen constantes y el cuarto que entalpía. CP en este caso, solo calor específico. Calor específico a presión constante. Aquí hay un detalle, otro detalle, válgame. Normalmente se obtiene que CP es mayor valor que SB, siempre es mayor, hay una forma de validarlo, pero ahorita no lo ves. CP menos CB es igual a la constante de gases ideales. Sin embargo, esto es útil si es que alguna vez les aparece. Sin embargo, lo que usamos para sistemas térmicos, el libro usa la K, yo prefiero usar gamma, porque K normalmente puede confundirse con la constante de Boltzmann, con Kelvin, etc. Entonces prefiero usar gamma. Y esto es igual simplemente a CP entre CB. Y siempre es mayor a 1. ¿Y qué da esa K? K es la relación de calores específicos. O caloric, ¿cómo se llama en inglés? Heat Capacity Ratio. O la relación de calores específicos. Por ejemplo, la más común que siempre vamos a usar es gamma
para el aire es igual a 1.4. Esta relación se obtiene a través de una relación diatómica porque el aire está compuesto de nitrógeno, que es 2 moléculas de nitrógeno, más 2 moléculas de oxígeno, es oxígeno, oxígeno, más otros gases nobles. Pero simplemente nos quedamos con nitrógeno y oxígeno. Por relación diatómica asumimos este valor. Oficialmente es un poquito más grande, es 1.41 o algo, pero lo podemos dejar en 4 con un error de menor de 5%, ¿no? Finalmente, la última ecuación, que nuevamente dudo que se las vayan a preguntar, pero la escribo, es la que relaciona el cambio de calor con entropía. Ahora bien, entropía no es la generación de caos. Por favor, olviden esa definición. Entropía es simplemente los microestados. ¿Qué microestados? Tienes que irte a nivel atómico para entender bien entropía. Si tienen interés, por favor, vengan a asesoría. Nuevamente, todo esto estoy resumiendo varias semanas de clase, ¿no? Estas son las 5 ecuaciones que normalmente usamos. Sin embargo, como les comento, estas son para usarlo a nivel teórico. A nivel práctico es todavía más sencillo. ¿Por qué? Porque normalmente tienen que calcular una de estas dos y tienen que usar esto. Sin embargo, esta necesitamos modificarla simplemente para ingeniería. ¿Cómo se modifica? ¿Qué usted? Voy a usar medio. Lo que hacemos es que presión por volumen es igual a nRT, pero n, que son los números de moles, les dije en la clase pasada que moles simplemente es una cantidad, ¿no? Como decía una docena, como decía una centena. ¿Cómo medimos n? N es igual a la masa total que tenemos en el sistema. Por ejemplo, si decimos que tenemos, no sé, 289 gramos de aire, ahorita lo escribo, decimos que, por ejemplo, ¿no? La masa total de aire en este salón son 289 gramos, ¿no? ¿Cuál es la masa molecular del aire? 28.9 gramos por mol. Es decir, con este ejemplo, ¿cuántos moles de aire tenemos actualmente? Si decimos que tenemos 289. 10 moles, ¿no? Oficialmente, n simplemente es una constante. La podemos ir modificando, pero viene de cuánta masa tenemos en el sistema más la referencia. El 28.9 es una constante. Este es una constante, este viene de la tabla periódica. Por ejemplo, la masa molecular del agua, que es una molécula de oxígeno que pesa 16 gramos, y 2 de hidrógeno, que cada uno pesa 1, serían 18 gramos por mol. Si tenemos 18 gramos de agua, tenemos un mol de agua. ¿Por qué lo dejo con simplemente aire? Porque 3 de los 4 ciclos que vamos a ver son totalmente con aire, ¿no? Entonces, esta relación es fácil. Incluso, como ven, nosotros en termodinámica es la inversa a mecánica de fluidos. En mecánica de fluidos usamos la densidad. ¿Y cuál es la inversa de la densidad? El peso específico casi le llamamos volumen específico. Ya te iba a dar puntos, pero bueno, aquí no hay. Usamos volumen específico. Volumen específico, nuevamente yo lo escribo con minúscula, y es, bueno, le pongo metros sobre kilogramo, y es lo que usamos en mecánica de fluidos, bueno, es lo que usamos en termodinámica, que es la inversa a la densidad. ¿Por qué? Porque en termodinámica tenemos varios sistemas que se llaman isocóricos, que es volumen constante. Ahorita voy para allá. Sin embargo, utilizamos más el volumen que la masa, porque la masa no cambia. En fluidos la masa puede ser comprimida. Pero en fluidos el volumen no cambia porque tenemos nuestro volumen de control. Aquí sí puede cambiar. Entonces, como tenemos la inversa, necesitamos sacar el volumen específico de la ecuación de gases ideales. Para hacer eso, simplemente dividimos todo por masa total del sistema y nos quedaría P por V sobre la masa total, debe ser igual a R sobre la masa molecular por la temperatura. Y esto normalmente lo hemos escrito como P por volumen específico es igual a esta constante
por temperatura. ¿Cuál es la ventaja? Si no se saben la masa molecular o el gas ideal, pueden simplemente acordarse de este número que es 287, si mal no recuerdo. Me regreso rapidísimo. ¿Dónde lo tengo? Pero ¿cómo se llamaba esa U? Ándame. ¿Cómo se llamaba esa U? La inversa de densidad. Volumen específico, Volumen. que es la inversa de densidad, ¿no? Recuerden que si dice específico, seguramente tiene que ver con densidad. Por ejemplo, peso específico, que lo menciono acá, es densidad por gravedad. Ese es el peso específico. ¿Eso en qué libro viene? ¿En qué libro viene? Ah, todo Esto, esto. el que yo uso normalmente es el Sengel, termodinámica. Le recomiendo revisar el capítulos 9 y 10, que seguramente son los problemas de ciclos de potencia. Hay otro que es el Shapiro, que también es termodinámica, les puede servir. Cualquier libro de termodinámica viene en los ciclos, ¿no? Que venga la descripción teórica al 100% va a ser complicado porque no sé si sepan cuál es el verdadero nombre de termodinámica. No. ¿No? Bueno, primero, ¿qué es termodinámica? ¿O cuál es la definición de termodinámica? Vaya, tu vaya, ¿no? A ver, ¿qué significa termo? ¿Termo qué es? Es calor, ¿no? Es el estudio del cambio de temperaturas, ¿no? Sí, voy ahorita por la etimología. Termo significa calor, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Qué es dinámica? Movimiento, pero no es la definición de dinámica. ¿Qué es dinámica? No. Dinámica normalmente se confunden mucho. Dinámica que significa fuerza o potencia. ¿Por qué usamos fuerza o potencia para dinámica? Porque dinámica, una referencia, para medir fuerzas usamos la herramienta que se llama dínamo, que mide la fuerza. ¿Por qué usamos la definición de dinámica para movimiento? Porque recuerden que el movimiento es el momentum, cantidad de movimiento. Pero nosotros no podemos medir momentum, medimos qué fuerzas con la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a la tasa de cambio del momento. Por eso, para medir el movimiento, que es momentum, necesitamos conocer las fuerzas, porque es cómo podemos medir el momento. Por eso se llama termodinámica, porque es cómo se mueve justamente la energía con fuerzas. ¿Sí? ¿Ya captaron más o menos? ¿No? Oficialmente ese es el nombre clásico, ese es el nombre macroscópico. Realmente el nombre correcto de termodinámica es mecánica estadística. ¿Por qué? Porque tenemos que medir justamente las pequeñas partículas que se están moviendo constantemente. Y no solamente es una, estamos hablando del número de Avogadro, es decir, infinito. Un ejemplo de qué tan grande es el número de Avogadro, les digo que imaginen cuál es o piensen cuál es la edad de la Tierra. ¿Alguien sabe cuántos años tiene la Tierra? ¿No? Es alrededor de 4.5 miles de millones de años. Si pasamos eso a segundos, sería alrededor de 1.7 por 10 a las 17 segundos. No se tiene que aprender ese número. Lo importante es que el número de Avogadro es alrededor de 6 por 10 a la 23. ¿Qué quiere decir? Que si en este momento la Tierra se destruye y vuelve a repetir su ciclo otra vez, serían 2 veces. Eso se tendrá que repetir 6 millones de veces para tener simplemente un número de Avogadro de la edad de la Tierra, en segundos. ¿Sí? Y eso simplemente lo tenemos con casi 29 gramos de mol de aire, ¿no? Entonces imagínense la cantidad de partículas que tenemos que considerar. Es imposible, por eso usamos estadística para mecánica de fluidos y termodinámica. Sin embargo, pues lo simplificamos bastante, ¿no? ¿En qué me quedé? Ok, entonces, este es el número que normalmente usamos porque utiliza la constante de los gases ideales, que es una constante, y la masa molecular del aire, que es una constante. Y esto de acá tiene unidades de kilojoule entre kilogramo. A ver, déjame ver. R normalmente es 8.314 joules por mol Kelvin entre masa molecular, que es igual a 0.0289 kilogramos por mol,
Ok, entonces esto nos queda kilogramos Kelvin, ¿no? Sí. ¿Y por qué kilojoules? Porque esto es dividido entre 1000. Entonces, con que se acuerden este número para gases, para cuando estamos cocinando aire, es suficiente. ¿Por qué? Porque esto se puede repetir bastante. Entonces, fuera de eso, esas son las ecuaciones que normalmente se utilizan para la parte teórica. ¿Hasta ahí alguna duda? Sé que voy muy rápido, pero necesito llegar a los problemas, ¿no? Que seguramente es donde se truenan a todos. Entonces, fuera de esto, sí, es la verdad. Siendo muy sincero, en Ceneval normalmente todos salen muy mal en termodinámica, tanto mecánica de fluidos como esto, pero desgraciadamente yo nunca les había dado clase, entonces espero que próximamente se den bien. ¿Cuál es la otra? Hay 5 definiciones de procesos, o 5 procesos. El primer, bueno, normalmente son 4 ISOs. ISO, y hay otro adicional. ISO, ¿qué significa? Que es igual. Eso es correcto. Como son 4 ISO, necesitamos 5 propiedades que normalmente son procesos. El más clásico y el más sencillo de saber es ISO térmico, que nos dice que si todo es igual, que nos dice que la temperatura es igual, ¿no? Es constante. Que nos dice que la temperatura o dt igual a 0, es decir, que no hay cambio de temperatura, porque se mantiene constante. El otro, o los otros dos que son un poco más difíciles de entender, es bárico y isocórico. Aquí lo que les digo, ¿en qué unidades se mide la presión? Bares. Entonces es la forma fácil de saber que isobárico significa presión constante, ¿no? Incluso voy a poner presión, o la definición como tal. Temperatura constante, aquí es presión constante, y obviamente si ya tenemos presión y temperatura, ¿qué otro nos falta? Volumen. Entonces isocórico significa volumen constante. Córico, nuevamente la definición viene del griego, tiene que ver con la dimensión, o cómo se define dimensiones en griego, pero eso no importa, simplemente sabemos que es volumen y se acabó. La última es isoentrópico. Isentrópico, bueno, es entropía, creo que eso no haya forma de saber. Y la última relación es adiabático. ¿Qué es adiabático? Simplemente nos dice que no hay transferencia de calor. Es decir, que el sistema se queda aislado. Aquí les hago un comentario. Es imposible tener un sistema totalmente adiabático. ¿Por qué? Lo que se hace para tener un sistema totalmente aislado en la industria es agarras tu sistema que está rodeado de una cámara de aire y por succión, por gradiente de presión, se extrae todo el aire lo más, o sea, el 100%. Se trata de que se quede en vacío. Sin embargo, a pesar de que está vacío, no evitamos que haya transferencia de calor. ¿Por qué? ¿Perdón? Radiación. Si recuerdan, hay 3 transferencias de calor, que es conducción, que es contacto entre partículas. Normalmente se da entre sólidos porque son las más cercanas, pero pues normalmente también existe conducción entre un fluido y un sólido. Normalmente transferencia de calor entre un fluido y un sólido se le conoce como convección, pero a nivel atómico sabemos que sigue siendo conducción porque son las partículas del fluido que por viscosidad, si lo prefieren ver así, se quedan adheridas al sólido. Hay conducción entre las partículas del sólido y las partículas del fluido y el sólido en la capa límite. Y eso genera justamente el efecto de conducción. Tenemos convección, sí, es conducción, pero para nivel macroscópico le llamamos convección. ¿Por qué convección? Porque hay natural. Si el fluido no está en movimiento, se queda adherido y las partículas adheridas en la capa límite se van calentando y cambia su densidad, que aumenta. Y las partículas que tienen una densidad o son más frías se van a adherir. Eso le conocemos como convección natural. Cuando es convección forzada es que tienes un fluido que digamos que pega con la capa límite, se van calentando, pero son arrastradas después por el mismo fluido. Y nuevas partículas frías se van adhiriendo a la capa límite. Eso le conocemos como convección forzada y es por lo menos 10 veces o 100 veces mayor, porque no dejas que la partícula se caliente como tal, simplemente la avientas y
le das un nuevo refresco de partículas frías. No. ¿Sí? Finalmente, la última es radiación. Radiación, la ventaja es que, o desventaja, como lo quieran ver, tiene que ver con electrodinámica. La radiación, así como el Sol, simplemente se transmite en el vacío, tiene que ver con ondas electrodinámicas, es la propiedad de los átomos, y no hay forma de detenerlo, ¿no? A menos de que tengan una pared de, no sé, plomo que absorba toda esa radiación, pero no van a poner plomo para hacer uno de estos experimentos, ¿no? Se van a enfermar primero. Entonces, es imposible conseguir adiabático, pero para teoría asumimos ciertos procesos como ideales, ¿no? En este caso, hago un paréntesis. Normalmente se quedan con la idea de que el sistema ideal es el ciclo Carnot. ¿Sí? ¿Han escuchado que el ciclo ideal es el ciclo Carnot? Sin embargo, el ciclo Carnot es muy ineficiente. Porque para obtener el ciclo Carnot tiene que ser un proceso muy lento, que le conocemos con estado cuasi-estacionario. ¿Qué quiere decir con cuasi-estacionario? Que te paras, dejas que se vuelva a equilibrio el ciclo. Casi. Un estado cuasi-estacionario, imaginemos que, como, no sé, que tenemos una temperatura de 20 grados Celsius, T1, ¿no? Y T2 es igual a 20.0, hasta los ceros que ustedes quieren, 1 grado Celsius. ¿No? ¿Hay un diferencial de temperatura? Minúsculo, mínimo, pero existe. Esto puede generar justamente transferencia de calor, porque recuerden que ya sea conducción, convección o radiación, necesitamos un diferencial de temperatura. Entonces, Carnot utiliza esta relación. O, si lo quieren ver de otra forma, tenemos volumen 1 igual a 3 metros cúbicos y volumen 2 es igual a 3.01 metro cúbico. Tenemos también diferencial de volumen. Mínimo. Carnot utiliza estas referencias que son estos cuasi estacionarios para sacar su eficiencia, que es la mejor, pero no lo podemos usar, es ineficiente porque es muy lento. O sea, imagínense que esto vaya aumentando cada un minuto, cada hora. En un año van a tener 3.005, ¿no? O sea, exagerando. O sea, no lo podemos usar porque si ven un ciclo Otto, un motor de combustión, da 60 revoluciones por segundo. O sea, en su vida va a ir tan lento como Carnot. Usamos nosotros otros ciclos ideales. ¿Cuáles son los ciclos ideales? Ciclo Otto, ciclo Diesel, Brayton y Rankine. Siguen siendo ideales porque sacamos nuestro mapa de energía y ese es el máximo que se puede obtener con ciertas condiciones ideales. Sin embargo, en la vida real no obtenemos eso, simplemente es nuestro límite teórico. Eso es lo que hace la parte de termodinámica. Sacamos nuestro mapa de energético, del máximo que se puede idealmente, y tratamos de trabajar para llegar a ese límite. Carnot nunca se va a llegar, es imposible, porque es muy lento. ¿Sí? Oficialmente, esa es la parte teórica. Hay otra, pero tiene que ver con vapor, que normalmente es la forma en que se los... Bueno, lo reprueban. Sin embargo, voy a tratar de hacer un problema para eso. Por tiempo tenemos... oficialmente 1 hora. Voy a dar 2 problemas. Uno tiene que ser con ciclo Rankine, que tiene que ver con vapor, y otro tiene que ser con un ciclo de gas. Ustedes díganme si prefieren un ciclo Otto o un ciclo Brayton. Pues el más cañón. El más cañón, pues vamos con Brayton. Entonces, ¿puedo borrar acá? Sí. En tu base, y ella. Ok, nada más como información. Si mal no recuerdo, el ciclo Otto van a ver que la eficiencia del Otto normalmente es 1 menos 1 sobre la relación de volúmenes gamma a la menos 1. ¿Por qué les tengo que decir esto? Nada más no vamos a hacer el problema, les tengo que especificar. Gamma es esto de K, ¿verdad? Gamma, recuerden que es CP sobre CB, y para el aire
es igual a 1.4. Recuerden que esto también lo pueden escribir, o los libros prefieren la CAM, ¿no? Sí. Yo prefiero gamma para no confundir. Sin embargo, ¿cuál es el detalle? Si mal no recuerdo, el Ceneval no es de que ustedes escriban la solución. ¿Por qué? Porque obviamente quien realiza el Ceneval no es una persona, sino creo que le dan opciones múltiples. ¿Cuál es la ventaja de esto? Si le dan opciones múltiples, la tendencia que normalmente tienen es, bueno, les da un problema a Otto, les dice cuál es la relación de volúmenes, que en este caso RB debe ser igual a B1 sobre B2, o si lo prefieren ver, volumen máximo entre volumen mínimo. Y normalmente se le conoce como la relación de volúmenes, o, ¿cómo le puse acá? Sí, la relación de compresión. Normalmente el volumen máximo para ciclo Otto le conocemos como bottom dead center o el punto bajo muerto, y volumen mínimo, que es cuando el pistón está en su máximo esplendor, le llamamos top dead center o punto muerto máximo, tope, ¿no? Cuando el pistón está hasta arriba, en el mínimo volumen, es top dead center, y en el punto mínimo es bottom dead center. Top y bottom. Muerto, ¿sí? Porque no hay más. ¿Cuál es la ventaja si en el Ceneval les preguntan, por ejemplo, la parte de cuál es la eficiencia térmica de este sistema, bla, bla, bla? ¿Cuál es lo primero? Les van a dar este valor. Normalmente siempre se da cuál es la relación de compresión. Por ejemplo, si decimos que es 8 y sabemos que es aire, dicen, pues simplemente meto formulazo con Otto y se acabó. Normalmente eso está mal. ¿Por qué? Porque este es ideal. Normalmente ustedes tienen que calcular el real porque les van a dar temperatura 1, presión 1 y calculen para todo el análisis termodinámico. Sí. Profe, es preguntar, no, en el Ceneval tienen preguntas así, determina el proceso. Normalmente para termodinámica lo que les preguntan siempre va a ser la eficiencia térmica, que es este de acá. Normalmente yo les digo, no se aprendan como tal estas eficiencias. La eficiencia térmica simplemente está definido como el calor neto o el trabajo neto entre la energía que entra, porque es la definición de un sistema mecánico. Le metemos trabajo, le metemos energía térmica y nos da un trabajo. Vemos cuánta eficiencia es. Incluso esto normalmente se simplifica normalmente como 1 menos Q out entre QI, porque normalmente el trabajo neto es igual a QI menos Q out, ¿no? Esa es la definición que prefiero que se aprenda. Sin embargo, eso ya les va a dar una noción. Pueden empezar incluso con el ciclo Carnot. Carnot, recuerden que la eficiencia de Carnot... Profe, Mándeme. ¿qué tan eficiente es para los procedimientos largos y complicados empezar al revés? Con una respuesta que creamos que sea la correcta. Eso es lo que les estoy comentando. O sea, idealmente esta, digamos que es la respuesta incorrecta, porque nada es totalmente ideal, es así de eficiente. No, supongamos que tenemos A, B y C. Pensamos que a simple vista la C es la correcta y ya el resultado lo cambiamos en la ecuación y hacerlo al revés. Ah, ya, o sea, empezar con la eficiencia. No lo recomiendo porque hay muchas pérdidas de entropía, de entalpía o de energía interna. Lo que yo les recomiendo es calculen la eficiencia ideal y normalmente, como saben que no se puede obtener y por segunda ley de termodinámica no pueden aumentar, tienen que disminuir. Entonces todas las que sean igual o mayor a esta eficiencia son incorrectas. Si nada les queda una o dos opciones, normalmente pueden decir, anda por acá, ¿no? Una de estas dos debe ser. Esa es mi sugerencia. Pero depende si dice que es ideal. Si dice que es el proceso ideal, estaría correcto utilizar la... Ideal, sí, todo es ideal, aunque hay que calcularlo oficialmente. ¿Por qué? Normalmente los valores que aquí calculan, por ejemplo, ponen 1.4 y ponen la relación de compresión, pero el 1.4 entrecomillado cambia. ¿Por qué? Porque los calores específicos están evaluados a temperatura y presión estándar. ¿Qué quiere decir? Temperatura 20 grados Celsius y presión a nivel de mar, que son 101 kilopascales o una atmósfera, ¿no? Oficialmente, si le dan temperatura diferente y presión diferente, tienen que calcular todo desde un inicio. ¿Sí? Aquí hay un detalle. ¿Cuál es la relación que más importa para Otto?
los volúmenes. Entonces de la tabla, y es ciclo abierto o ciclo cerrado. Entonces lo que normalmente se hace para ciclo Otto es obtener las energías internas y los volúmenes específicos. La tabla viene con volúmenes volúmenes específicos relativos. Ahorita no hagan caso de la palabra relativa, simplemente copien y peguen el tablazo, ¿no? Y todo se obtiene a través de interpolación. La otra, que tiene que ver con ciclo Diesel, antes de que ya me pase a ciclo Brayton. Diesel tiene la misma eficiencia del ciclo Otto. Es 1 menos RV gamma menos 1, pero tiene algo adicional. Eso no lo sé de memoria. Esta es RC gamma a la menos 1 entre gamma que multiplica a RC a la menos 1, donde RC le conocemos como cut-off ratio, y este de aquí simplemente nos relaciona el volumen 3 entre volumen 2. Como ven, seguimos utilizando volúmenes. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? Es menos eficiente el diésel, pero el concepto de calcular los volúmenes sigue siendo es energía interna y volúmenes. ¿Cuál es la diferencia? Ciclo Otto normalmente tiene una relación de PV, que es compresión isocórico y expansión isocórico. Entonces esto es punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4. Va en esta dirección. Normalmente del punto 2 al punto 3 es donde se ingresa el calor, ¿verdad? QI. Y el calor normalmente sale del punto 4 al punto 1. ¿Por qué es útil? Porque si son energías internas, para conocer el calor de entrada tiene que ser energía interna 3 menos energía interna 2 y conocen el calor de ingreso. Este es otro. Para conocer el calor de salida, U4 menos U1. Y saben cuánta energía está saliendo. Si lo ponen al revés, simplemente les da el signo que va de salida, ¿no? Que va con lo que les digo, como sale calor es negativo. ¿Sí? Recuerden que energía no tiene signos, porque es una magnitud, no es un vector. ¿Sí? Nosotros le tenemos que poner el signo para saber en qué dirección va. En ciclo diésel, lo voy a poner acá con verde, PV normalmente también empieza con una compresión, lo voy a poner hasta acá. Pero la diferencia es que diésel no tiene un proceso isocórico de volumen constante, tiene un proceso isobárico. Es decir, hace esto. Nuevamente vuelve a bajar. Y aquí sí tiene un proceso isocórico. Nuevamente el proceso aquí es QI y QOut. ¿Cuál es la diferencia? Que en cómo se mete el calor en un proceso diésel tiene que ser con presión constante, en cambio el ciclo Otto es con un volumen constante. ¿Por qué? Recuerden que este proceso de QIN, nosotros tal vez no sabemos cuál es, normalmente es el proceso donde existe la combustión. Nosotros no usamos flama, usamos simplemente un proceso químico que genera la energía de entrada. Nosotros no medimos como tal, físicamente sí medimos la energía liberada por la combustión y es lo que da el aumento. Teóricamente no sabemos cuál es esa. ¿Qué hacemos? Calculamos el promedio de cuál queremos, nos da esto un valor de calor de entrada y tratamos de que la combustión nos dé ese valor. ¿Sí? Nuevamente, esto es el mapa térmico y lo tratamos de hacer en la vida real. La principal diferencia, por si no sabían, entre un ciclo Otto, que son los carros que usamos de combustión, con un ciclo diésel que se usa en la maquinaria pesada, ¿saben cuál es? ¿Alguien lo dijo acá? La chispa, ¿no? Ciclo Otto utiliza bujía que genera la chispa, el spark plug,
Sin embargo, ciclo diésel utiliza lo que ya hemos visto en algunos experimentos, que hace la compresión y cuando llega a cierto nivel de compresión, hace la combustión simplemente por, ya lo borré acá, también allá, por la ley de los gases ideales. ¿Por qué? Al aumentar la presión estás aumentando la misma temperatura. Y cuando llega a cierto nivel de presión, explota. O llega a suficiente energía interna para generar la combustión. ¿Sí? Normalmente también por eso les digo, no hay tanto problema, bueno, hay un poco de problema porque para motores diésel usamos gasolina diésel. Para motores Magna, bueno, para motores de carro usamos Magna o Premium. ¿Cuál es el problema? Que si meten gasolina diésel en un carro normal, va a ser pérdida total. ¿Por qué? Porque esa gasolina está diseñada a hacer combustión cuando hay cierta presión. Entonces, incluso puede que llegue a esa presión antes de que llegue la bujía a hacer combustión. Entonces, estás haciendo que antes de que llegue totalmente recorrido ya le estás dando un golpe. Eso va a reventar el árbol de levas y es pérdida total, ¿no? Por eso no metan diésel a un carro. Fuera de eso, esas son las dos referencias. Lo que quiero resaltar de aquí son ciclos cerrados. Vamos a usar aire, normalmente se usa aire. Y como depende del volumen, van a necesitar volumen y energía interna. Es lo único que tienen que calcular, no tienen que calcular la entropía ni la entalpía, no es necesario. Con estos dos es más que suficiente para hacer el análisis. Ahora sí vamos con el ciclo Rankine. Ciclo Rankine. No, perdón, Brayton. Ciclo Brayton es el que se usa en aeronáutica. Y su eficiencia simplemente está dada como eficiencia de Brayton. Ajá, bueno, no, está mal dicho de turbinas. No son turbinas, ahorita voy a ese cheque. Un segundito. Esto es 1 menos. ¿Dónde está? 1 sobre. Voy, un segundo. Mándeme. El Brighton, sí, es cierto que está abierto, Es abierto, pero termodinámicamente lo que tenemos cerrado, aunque es abierto. También voy a explicar eso. RP es la relación entre presiones P2 sobre P1 y obviamente es de, ¿cómo le llamamos en inglés? Déjame ver. No tengo, va a ser pues simplemente pressure ratio. Oficialmente aquí hay dos detalles, déjenme lo comento antes de que empecemos con el problema. ¿Cuáles son dos detalles? El primero, ¿es ciclo abierto o ciclo cerrado? Que fue la pregunta por allá. Ciclo abierto, ¿no? Entra aire, flujo másico y sale por donde está la turbina, se avienta a la intemperie, ¿no? Normalmente como es ciclo abierto vamos a usar energía interna o entalpía. Entalpía, ¿no? Se acabó. Calcule de entalpía, no necesitamos energía interna. Usamos volúmenes o presiones. Entonces no usen volúmenes específicos, usen presiones relativas. Nuevamente todo esto está en la tabla. Es por la tabla y nadie necesita calcular entalpía y presiones. Yendo a la pregunta que hizo su compañera. Ciertamente el ciclo Brayton es un ciclo abierto que nos va del punto 1 al punto 2, que es la parte de compresión con el compresor. Punto 2 a 3, donde es la cámara de combustión, que es normalmente, recuerden, del 2 a 3 normalmente es donde entra el calor, en este caso de la cámara de combustión. Del punto 3 al punto 4 es donde hay la expansión y se genera el trabajo, que en este caso es una turbina. Y acá abajo no tenemos el regreso del 4 al 1, porque se avienta el aire, no nos importa regresarlo. ¿Cómo lo simulamos? Simulamos de que hay un condensador, teóricamente, que regresa del 4 a 1. ¿Por qué? Porque aunque se ambienta la intemperie y no tengamos un condensador físicamente, volvemos a obtener el mismo valor inicial, que es la temperatura. Aunque este aire o este calor caliente se haya usado y se haya aventado, asumimos que en algún momento va a regresar al punto original, que es el aire que estamos volviendo a ingresar. Entonces podemos hacer el ciclo completo, a pesar de que no se cierra. Teóricamente sí se cierra, físicamente agarramos aire nuevo, ¿no? ¿Sí? De nada.
En cuanto a la pregunta, esto no es una turbina, esto es un turbofan, turbojet o turbopropeller. Turbina normalmente le llamamos, más bien, ¿cuál es la diferencia entre una turbina y un difusor? Difusor es el que empieza así y se expande, ¿no? No es físicamente, es mecánicamente. Aeronáuticas. ¿Cuál es la diferencia entre una turbina y un difusor? Difusor normalmente lo vemos como... El difusor termina Así, siendo más ¿no? abierto. No. ¿Sí? No. Por ahí va, exacto. Siendo más claro, la diferencia entre un difusor que tiene esta configuración y una turbina es que la turbina tiene turbomaquinaria. Si no hay turbomaquinaria, simplemente es un difusor. Turbomaquinaria, que es todas las aspas que están dentro y generan la expansión a través de las aletas que por triángulo de Euler hacen compresión o expansión, ¿no? O utilizan el aire que viene caliente, que empuja estas aletas y hacen que gire el rotor o el shaft. Eso es lo que hace la turbina. Del lado contrario tenemos lo que le conocemos como throttle o boquilla. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre una boquilla y un compresor? La turbomaquinaria. Si tiene turbomaquinaria su boquilla, es un compresor. Si no tiene turbomaquinaria, simplemente es una boquilla. Como decía su compañero, hay diferentes partes. Él dijo extractor. El extractor específicamente se utiliza para enfriar. No vamos a tocar ahí, se tiene que ver en aeronáutica, pero bueno. De forma muy sencilla, esto es, nuevamente les recuerdo, saben la eficiencia como tal y les dan normalmente esta relación de presiones. Metan a este valor de la eficiencia para calcular cuál es la eficiencia ideal y saben que esa no es, ¿no? Va a ir más abajo. Esa es una forma muy rápida de disminuir las opciones que tienen. En cambio aquí, algo que no les he mencionado y que han visto por lo que acá, aquí hay gamma menos 1 entre gamma y allá hay gamma menos 1. La gamma menos 1 no es más que R entre CB y acá gamma menos 1 entre gamma es R entre CP. ¿Por qué lo digo esto? Porque refuerzo todavía más lo que les había dicho. CP viene de utilizar la ecuación de entalpía. CB viene de utilizar la ecuación de energía interna. Sale naturalmente, ¿no? Entonces vamos al problema de acá. ¿Ya puedo borrar? Oficialmente yo creo que les van a dar un ciclo Rankine. ¿Por qué? Porque tienen que ver con vapor. Y normalmente es la forma en que todos odian termodinámica con vapor. Porque el vapor cambia de líquido a gaseoso. Si no da tiempo hoy, por favor vengan a asesoría para que les diga un ejemplo de ciclo. ¿Perdón? ¿Los sábados a qué horas? ¿Sábados? Ah, caray. El domingo es de Jesús. No, estoy... Oficialmente tengo asesorías aquí de lunes a viernes, estoy en mi oficina aquí abajo. Lo que les había comentado es que estaba viendo si daba una clase adicional para mecánica fluida, pero yo creo que esa la voy a mandar a Semana Tech, a la semana 6. Si están interesados, veo de darla, si no, pues no. ¿Tú crees que sí? Oficialmente... Ah, ¿y cuánto todavía ejercicios de ranking? ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos una hora. Les voy a dar qué es eficiencia de ranking y ahorita pongo el problema porque si no, si les falla el ranking, me cuelgan a mí, ¿no? El problema de ranking tiene que ver con... Que no sé si tiene ranking como Desayunado. O no, sí, pero no creo que la semana. Yo creo que la semana se nos a las 11. Oficialmente el problema de ranking, antes de pasarme a Brighton, es que usamos
Vapor. El problema de Rankine incluso se resume simplemente a tener un diagrama TS, temperatura, entropía, y una campana. ¿Por qué ya no se utiliza también la ecuación, o bueno, el diagrama de presión-volumen? ¿Por qué? Porque Rankine normalmente considera que tenemos presiones constantes. Digamos, esto es presión 1, y por acá tenemos presión 2, ¿no? Donde esto quiere decir que es una constante. Oficialmente el volumen va a cambiar, pero aquí no nos interesa con el volumen. Rankine tiene que usar entalpía porque estamos moviendo fluidos. A pesar de que es un ciclo cerrado, es lo complicado acá. Ciclo Rankine tiene varios detalles. Voy a dibujarlo en la parte roja acá. Cuando está en la parte roja, conocemos que es un líquido comprimido o subenfriado. ¿Por qué decimos eso? Porque el líquido el vapor ya no se puede comprimir más, llega a un estado líquido y sabemos que los líquidos, o asumimos que los líquidos no pueden comprimirse. ¿Sí? Sí, si se comprimen cambia un poco, un orden del 5%, depende de la presión, pero asumimos que de este lado el volumen es constante, ¿no? Por lo tanto, por eso se llama líquido comprimido o subenfriado. Si empezamos a dar energía, ya sea por transferencia de calor o lo que sea, obviamente, ¿qué pasa si calentamos agua? Empieza a hervir, ¿no? Llega un punto de ebullición. Normalmente ese punto es justamente cuando llega aquí a una temperatura crítica. ¿Qué pasa en ese punto? Oficialmente lo que vamos a hacer es, le aumentas 1 grado Celsius y tienes un calor específico. ¿Qué dije? Temperatura crítica. Temperatura crítica. ¿Qué pasa en ese punto? Tenemos el calor específico. Aquí hay una pregunta. ¿Líquidos y sólidos tienen calor específico a presión y volumen constante? ¿Qué? ¿Otra vez? Sabemos que gases tienen calor específico a volumen constante y a presión constante. Tienen dos diferentes. ¿Los líquidos tienen lo mismo? No, tienen un calor específico porque no cambian de volumen. Y lo podemos calcular cuando hay presión constante, ¿no? Entonces, de la forma, incluso recuerden el experimento de Joule. Joule midió la caloría a través de mover agua o calentar agua. Una caloría es el calor específico justamente del agua, que son 4182 joules. ¿Cómo recordar ese número? Porque es 4182, el doble. ¿Sí? Oficialmente es la forma en que vemos acá. Cuando llega el crítico, normalmente depende de la presión y la temperatura que estamos asumiendo. La presión y la temperatura, por ejemplo, si estamos a nivel del mar, que es una atmósfera o 101 kilopascales, ¿cuál es la temperatura en que el agua empieza a hervir? 100 grados Celsius. Aquí en Querétaro, ¿a qué presión estamos? Lo hicimos la clase pasada. 82 kilopascales. En Querétaro el agua empieza a hervir como a 93-94 grados Celsius. Su temperatura crítica cambia con respecto a la presión. Eso es importante considerar. Cuando llegamos justamente a la crítica, el agua se vuelve líquido saturado. ¿Por qué saturado? Porque ya no puede cambiar su calor específico. Llega la saturación de esta energía que le estamos ingresando y ya no tiene que cambiar de estado. O sea, se satura de energía. Cuando estamos en medio de esta línea, que es un cambio de fase, normalmente le llamamos como mezcla. Según yo, mezcla si va con Z. Sí. Saturada. O también se le conoce como vapor mojado, o en inglés wet steam, ¿no? Pueden encontrar cualquiera de esas dos. Y finalmente, cuando llega a este otro punto,
le conocemos como vapor saturado. ¿El líquido saturado dónde está, profe? ¿Perdón? El líquido saturado, ¿en qué punto está? Cuando llegas a la temperatura crítica. O sea, todo eso es... Toda esta línea, cuando hay cambio de fase, se llama saturado. Ustedes tienen que identificar en qué punto se encuentra. Normalmente, aquí sacamos algo que se llama promedio, que es X. O sea, profe, esas últimas tres, ¿todas están en la línea? ¿Sí? Todo está en la línea. El extremo de líquido, extremo de vapor y en medio. O sea, el líquido saturado En es medio es en mezcla. el punto donde está la temperatura crítica. Ajá. El vapor saturado donde está ahí la P1 y la mezcla saturada está en toda la línea. O sea, Ajá. cuando saturas el vapor se empieza a hacer un líquido, por lo cual empieza la transición, ¿no? Ajá. Cuando llegas líquido saturado, empieza la transición de líquido a vapor. Normalmente, lo normal que ocurre en ciclo Rankine es que normalmente no termina en saturado como tal. Estamos dentro, por ejemplo, como baja de la turbina, no, idealmente debe caer en casi vapor saturado entrando a mezcla, porque si lo dejan en vapor, crean cavitación y dañan la turbomaquinaria. Normalmente tratamos que cuando termine la turbina esté dentro de la mezcla y no sea vapor. Es que como estás aquí, justamente tienes tanto líquido como vapor, tienes gradiente de presión y el gas empieza a expandir, a comprimir. Generas burbujas, las burbujas hacen implosión y empiezan a como pequeños golpes a las paletas que la revientan. Normalmente se recomienda que caiga en mezcla. Idealmente mezcla, pero casi en el límite para hacer lo más eficiente posible, porque si cae en mezcla hasta acá es una porquería de turbina, ¿no? Finalmente, cuando tenemos vapor acá, le conocemos como vapor sobrecalentado, o también le conocemos como calor subcomprimido, ¿no? No, subexpandido, perdón. Eso está abajo. No, eso está parte. Lo único que se tienen que acordar, si viene algo como comprimido, es líquido. Si viene algo como sobrecalentado, tiene que ser vapor. Y si dice saturado, usted tiene que encontrar el punto medio de donde está. Esto es la parte difícil. ¿Por qué? Porque se simplifica el valor de esto. Sin embargo, el detalle es encontrar en qué punto se encuentran, ¿no? Y luego, ¿cuál es el detalle? Estoy casi seguro que en el Ceneval les van a preguntar un pero les van a poner que es regenerativo. ¿Qué es regenerativo? Que el vapor que está aquí lo volvemos a meter al boiler o a la caldera para tratar de calentar el agua que viene. ¿Perdón? Con un intercambiador de calor. Hay dos formas que se llama Open Feed Water, que es simplemente agarrar el vapor y que caliente por mismo contacto, o el mismo vapor se ingresa nuevamente, o la otra que se llama Closed Feed Water, que es por intercambiadores de calor. Muy posiblemente les pregunte uno de esos si es uno de los traigo. ¿No? ¿Perdón? Es lo de las tuberías. Que a través de Tuberías es closed, que es intercambiador de calor. La única diferencia es si metes otra vez el vapor caliente al sistema o se queda simplemente por intercambio de calor. Pero normalmente es una de las cosas que les preguntan y se complica porque tiene varios movimientos acá, ¿no? Finalmente, pues lo que se hace acá es calcular nuevamente. El detalle es que tienen que calcular, si aquí hay varios puntos, tienen que calcular, por ejemplo, H3 menos H4, que es el trabajo realizado, y tienen aquí el calor suministrado, que sería H3 menos H2, que es el calor suministrado, y H4 menos H1, que es el calor de salida. Si tienen diferentes procesos aquí, deben sumar este más este para conocer el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Mándeme. Profe, yo a mí todavía no me queda claro Ajá. el por qué si tiene menos presión, por ejemplo, aquí en Querétaro es un 82, ¿no? ¿Por qué se calienta mucho más rápido? ¿Por qué se calienta mucho más rápido? Una olla, por ejemplo. Porque como tenemos menor presión a nivel atmosférico, hay menos, o sea, todo el movimiento de calentar se va directamente a las partículas que están vibrando. Entonces, eso es más rápido de hacer la transformación.
Por ejemplo, si lo llevas a nivel atmosférico, como hay muy poca presión, si no es que nula, casi toda la energía que viene del Sol permite que se evapore casi inmediatamente, ¿no? ¿Sí? O sea, tiene que ver también con los calores específicos. Calores específicos cambian con respecto a la temperatura. Entonces también hay un detalle más. Pero lo podemos tratar en asesoría si quieren. Oficialmente, entonces, ¿prefieren Brighton o Ranking? Porque nada da tiempo para uno. Ranking dijo que iba a venir el examen, ¿no? Pero había Pero ranking es seguro. Sí, todo esto, toda esta línea ocurre en la temperatura crítica. Si ven aquí la temperatura en el saturado se mantiene constante igual que la presión. Ustedes pueden considerar presión y temperatura constante, nada más hay cambios de mezcla. Entonces vamos a hacer un problema de ranking que posiblemente sea el que les pregunten. Y ya cualquier cosa luego conmigo si tenga los demás. ¿Quién me habló? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, hay sistemas que solo trabajan con vapor sobrecalentado? O sea, que... Actualmente estamos trabajando con un socio formador que se dedica a usar vapor sobrecalentado. Por ejemplo, ellos utilizan cierta presión para elevar el vapor a una temperatura que es la que necesitan en el sistema, y ese vapor lo utilizan para calentar todo el procedimiento. No tienen turbina, no tienen nada. Normalmente utilizan aquí, no hay turbina, no hay trabajo generado, pero ese vapor cae acá y tienen que hacer un condensador para que se vuelva a transformar en líquido saturado, y lo vuelven a calentar con una caldera. Oficialmente no significa que siempre tenemos que tener una turbina, pueden usar simplemente el calor como transferencia de calor. Sí, pero por ejemplo, hay un tipo de turbinas que solo usan vapor sobrecalentado, pero la diferencia sí de que... Bueno, oficialmente todas las turbinas deben usar vapor sobrecalentado. Pero entonces hay otro diagrama para solo vapor sobrecalentado, para vapor solo sobrecalentado. Para esto sí hay tablas. Hay tablas para líquido saturado, para líquido saturado que transforma a vapor saturado, y hay para sobreenfriado o comprimido, y hay para sobrecalentado. Se necesitan 3 tipos de tablas acá. Okay. Entonces, el primero que les digo, para un sistema ranking ideal, Líquido saturado es donde empieza. Viceversa. Sí. Hasta que a mí ahí lo voy a poner en inglés porque si no, estarlo traduciendo. Tenemos que escoger.
No, o sea, no sé qué, pero güey, había un buen de diagramas. Bueno, no sé de qué está, pero ya había un buen de diagramas, no sé qué era. Es que tenemos que hacer el árbol y el diagrama. Güey, había un buen de diagramas, digamos. O sea, había como 10 slides. No tengo que poner el chofer de edición. También tengo que escribir una madre. Pero no, ni se va a ver, se va a ver. Aparte de las batallas, siento que te voy a responder. Y yo más. No sé si me acaba. ¿A qué hora es la foto? A las 5. Listo. Ni siquiera te robé nada. Se los dejo que lo resuelvan. ¿Lo resuelven o les ayudan? No, ayúdanos. Ayúdanos. Sí, para el tiempo, profe. Porque si no. Oficialmente, ¿qué es lo primero que les piden del diagrama TS, que es temperatura entropía? Lo que les recomiendo es que simplemente dibujen el TS, saben que va a haber una campana porque hay vapor. Entonces vamos con eso. Lo que siempre les recomiendo es TS, tiene una campana, que es donde va a haber el cambio de fase, digamos. Y tienen que identificar de una vez cuáles son las presiones. Eso les recomiendo hacer desde un inicio. ¿Cuántas presiones tenemos aquí? ¿Dos? Tres, ¿no?
tenemos presión de 10 megapascales, tenemos 0.8 megapascales y tenemos 10 kilopascales, ¿no? No le puse. Entonces, ¿qué hace? Lo primero que le recomiendo siempre es dibujen las líneas isobáricas con las presiones que tenemos acá. Entonces tenemos esta que digamos que va por acá, así. Este va a ser 10 megapascales. Tenemos otra que digamos que va acá. Esta que será 0.8 megapascales. Y finalmente otra que va por acá. Y esa sería 10 kilopascales, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan en este momento? Necesitan revisar las tablas. ¿Tablas para qué? Para conocer justamente cuáles son las temperaturas críticas en que se debe llegar a cada uno de ellos. Oficialmente, ¿alguien trae el libro en digital? ¿Tienen las tablas como tal? Sí, ya. Seguramente viene en el formulario, déjenme ver si el formulario. ¿Nos iríamos a la tabla de aire de gas nuclear o a cuál? Habla de morir. ¿Es el guión gas properties? ¿Este qué libro es? Es el formulario. En el Ceneval. Habla de aire, esto lo usamos para otro. Este es diésel y este es No. Ah, sí. Este es Carnot. Refrigeración. ¿No viene ranking? No, no la pregunta ranking. Veamos en ranking con sobrecalentamiento. Habla de aire como gas ideal. Aquí es porque Es la página 31. página 31 de Ceneval. Oficialmente aquí calculamos primero ver dónde está la temperatura crítica o dónde es el líquido saturado para conocer la temperatura crítica. Yo lo tengo previamente obtenido para 10. La temperatura debe ser 311 Kelvin. Ah, déjame ver. No, esto debe ser la temperatura crítica. 10 megapascales, pues que ya tenemos todo esa info en la tabla. ¿No viene 10 megapascales? Temperatura. Hágame caso, está por aquí, ¿no? Oficialmente la tabla que tienen que interpolar. ¿Por qué? Porque tienen no tienen como tal 10 megapascales, creo que tienen 9 punto algo megapascales, 1000 kilopascales hasta abajo de la tabla dice algo así. Y dice 310 Kelvin. No, Celsius. ¿Dice Celsius? Sí, dice temperatura Celsius o Entonces aquí ya me estoy kilopascales. ¿Quién sabe si está mal? Bueno, la segunda a 8, 0.8 debe ser alrededor de 170.4 Celsius y finalmente la de acá. Debe ser alrededor de 45.8 Celsius. Salud.
Mira, es que en la tabla viene Celsius. No, es que no, Sí. ¿Lo sacó interpolando? ¿Ah? Interpolando se tiene que sacar. Sí. Yo digo, la segunda razón de todos los ciclos es interpolación, ¿no? ¿Qué necesitamos oficialmente? Simplemente necesitamos, como es un ciclo abierto, un ciclo cerrado, ahorita digamos que no importa eso porque es ciclo ranking. Como es vapor, tenemos un fluido moviéndose, que hay cambio de estado, entonces necesitamos entalpía. Se acabó, entalpía aquí, ¿no? Entonces, como estamos en entalpía, necesitamos la entalpía de líquido saturado a 10 kilopascales. Entonces tenemos punto 1, necesitamos el valor de entalpía en el punto 1, que debe ser líquido saturado. Y también necesitamos el volumen específico. Eso es para la pregunta B. Oficialmente la pregunta A con esto medio queda, un ¿También factor. con temperaturas? La temperatura haciendo oficialmente lo único que vamos a necesitar es entalpías y probablemente vamos a necesitar también el volumen específico. Fuera de esos dos es lo que más necesitamos. Entalpías y volumen específico. A ver, déjame ver. 80 megapascales. Ahora bien, ¿qué pasa aquí? Como tenemos ciclo recalentado, no tenemos algo tan sencillo como el ciclo normal que va de aquí, calentamiento, digamos este es el punto 1, este es el punto 2. El punto 2 va para acá, punto 3. Normalmente este baja, punto 4, y el punto 4 sigue hasta el punto 1, ¿no? ¿Cuál es la problemática aquí que tenemos sobre ciclo regenerativo de recalentamiento? ¿Qué quiere decir recalentamiento? Normalmente tenemos que va del punto, voy a empezar incluso 1, 2, 3, 4. Va del punto 1, se calienta a cierto punto, digamos este es el 1, este es el 2. Normalmente el vapor de la turbina vuelve a ser ingresado al sistema para calentarlo como por acá. Esto se vuelve a calentar al punto 4. Este se termina de calentar y llega hasta acá, punto 5. La turbina baja. Baja lineal hacia abajo. Ajá, porque es isentrópico. Asumimos que es proceso, sabemos que es real, pero asumimos que es isentrópico. Una parte se regresa aquí para el calentamiento y otra sube al punto 7, que es lo de subirlo otra vez a 500 grados. Oficialmente después baja. Oficialmente debería bajar como por acá, pero bueno, ¿no? Voy a ponerlo como por aquí. 7, 8. Y el 8 regresa al punto 1. Así ya quedaría el diagrama de TS. Nuevamente es lo más difícil, ¿no? Pues esa sería la pregunta A. Esa es la A. Entonces está completa. Ahora falta calcular todo, ¿no? Entonces va de lo que sale 10 kilopascales, ¿sube o desce? A ver, pregunta. Ajá. Primero hace la combustión y salgo de 10 ¿Qué pasa? Lo que generas es, aquí tienes la caldera o el boiler que calienta el agua, pero como entra vapor en un sistema open feed water, es decir, que el vapor de la turbina vuelve a ingresar a la caldera y genera este pequeño aumento de entalpías. Ese genera de entalpías, lo seguimos calentando y pasa a una, digamos, a otra caldera que está trabajando a otra presión
y terminemos de calentar. Son como 3 ciclos así. Ajá. Este del 5 al 6 es una turbina que cuando llega al valor crítico de esta presión, lo metemos a esta primera caldera, que es la caldera 1 que trabaja, digamos, la caldera 1 trabaja a 0.8 megapascales y la caldera 2 trabaja a 10 megapascales. O sea, el 7 va 2 ramas, ¿no? Ajá, el 7 va. Entonces, ¿cuál es el...? A ver, voy. Las calderas trabajan a una presión constante, ¿sí? Ahí no hay forma. Calderas trabajan a presión constante. Las calderas calientan el líquido saturado o el líquido subenfriado o comprimido, como lo quieran ver. Calentamos el agua, se acabó. Trabajan a una presión constante, por eso tenemos las líneas de donde trabajan. La caldera 1 está trabajando a 0.8 megapascales y la caldera 2 está trabajando a 10 megapascales. Tenemos dos calderas. La caldera 1 está calentando agua, digamos que sube por acá, y está siendo realimentada de la turbina 1. No sabemos ahorita eso, simplemente hay vapor que viene de la turbina 1. Al calentarla, estamos haciendo una transferencia de entalpías que le cambia el grado de presión que tiene. ¿Para qué? Para que suba idealmente a la presión de 10 megapascales. Con eso, esta ya la calentamos en la caldera de 10 megapascales que sube hasta el punto 5. Del punto 5 al punto 6 es la primera turbina que va a generar trabajo por el movimiento del vapor hasta que llegue a la presión de la caldera 1, porque queremos volverla a alimentar. Entonces ese vapor se dirige a la caldera 1 y lo que quede de vapor, normalmente una parte la metemos como a recalentar. Recalentar a través de un proceso de intercambio de calor que hay por acá. Normalmente no podemos regresarlo a los 550 Celsius, simplemente menos. Aumenta un poco la entalpía y eso otra vez con la turbina 2 baja hasta que llega al condensador. El condensador pasa de vapor hasta el líquido saturado y se empieza a hacer otra vez el calentamiento de agua. ¿La calientas para que no quede en la mezcla? ¿Perdón? ¿La vuelves a calentar aumentando la temperatura para que no quede en la mezcla? Sí, idealmente este aumento es para que no caiga en vapor saturado, sino que caiga justamente como en este límite. ¿Sí? Ok, entonces con eso quedaría la primera. El detalle tenemos justamente el primer punto, el punto 1. ¿Cómo calculamos el punto 1? Sabemos que es líquido y tiene que estar casi en el límite. ¿Por qué? Porque debe salir del condensador. Sabemos que debe ser líquido saturado. ¿Líquido saturado a qué? A 10 kilopascales. Entonces, esto de acá, tenemos que obtener de la tabla cuánto es la entalpía a 10 kilopascales y el volumen específico a 10 kilopascales. Idealmente yo prefiero, ahorita vi esto de Ceneval, estaba extraño, yo prefiero usar Essengel. Essengel es la tabla, o más bien el apéndice A5, que son los de los líquidos saturados, y con ese valor nos sale que 191.81 kilojoules por kilogramo, y de volumen específico tenemos que es 0.00101 metros cúbicos por kilogramo. Profe, el que vale 6 regresa en la parte de mezcla saturada. Sí, regresa para volver a calentar el líquido. ¿Y el del 7? El de 7 es el vapor que queda que... Aquí lo que vamos a ver ahorita es que parte del flujo másico se desvía para calentar otra vez el líquido saturado y otro se queda para volverlo a calentar y que entre a la nueva turbina. ¿Sí? Tenemos dos turbinas, dos calderas. Profe, igual podemos ir a asesoría con usted para que nos enseñe de nuevo interpolar. Sí, interpolar de forma muy sencilla. Normalmente tenemos, digamos, que conocemos, voy a poner variables, ¿no? Queremos conocer XA, pero sabemos que XA está evaluado a un valor de Y que sí conocemos. ¿Qué hacemos? Normalmente, por ejemplo, tenemos una relación X1 menos X2
entre Y1 menos Y2. Estos son los valores dados de la tabla. Puede ser temperatura y presión, entropía y entalpía. Esto, si recuerdan, viene de la ecuación de una línea recta, que es la pendiente. ¿Sí? Oficialmente, como estamos asumiendo que está en la línea recta o que el valor que buscamos está dentro, o dentro de esos dos valores, podemos regresar esto. Por ejemplo, si conocemos YA menos Y2, debe ser igual a XA menos X2. Sigue siendo la misma pendiente. Los mismos valores deben estar dentro de esta línea recta. Sin embargo, el que queremos conocer es XA. Despejando, vemos que XA debe ser igual a X1 menos X2 entre Y1 menos Y2, que multiplica a YA menos Y2 Sobre X2. más X2. Ah, sí, tienes razón. ¿Sí? Sí. Va, gracias. Ese es interpolar y también le sirve para extrapolar. Puede que su valor X1, o XA o YA no estén dentro de los valores de rango que quieren, sino está fuera. Fuera abajo o fuera superior. Esto se llama extrapolar. Si está dentro es interpolar, si está fuera de esos datos es extrapolar, pero todo se basa en asumir una línea recta. Pero, por ejemplo, si está en extrapolar, usamos, por ejemplo, si es mayor a la tabla que nos muestra aquí, solo usamos los dos. Pues los dos más cercanos. No importa si es extrapolación o interpolación, siempre traten que estén los números más cercanos para que la línea recta esté lo más cercano posible. Porque si no, puede que sea una curva o una exponencial o una parabólica y no le da el valor correcto. ¿Sí? Entonces, con esos datos, Profe, y en el examen digamos que tenemos que interpolar, ¿me recomendaría interpolar o hacer un aproximado? O sea, normalmente se recomienda interpolar. ok. Es más tardado interpolar, te consume mucho tiempo. Casi toda termodinámica es por interpolación, ¿no? Porque no te van a dar los datos de la tabla. Ok. Va, gracias. Sí, lo sé. ¿Qué hacemos aquí? Lo que necesitamos ahorita es calcular el trabajo que nos está dando el diferencial de presiones. ¿Cómo hacemos eso? Que le conocemos como el trabajo regenerativo. Este trabajo, este aumento de temperatura se debe al recalentado que le estamos ingresando por la regeneración. ¿Qué quiero decir con eso? Tenemos W regenerativo, que debe ser igual a este valor específico de volumen específico, que multiplica ¿qué? El diferencial de presiones. Tenemos presión 2 menos presión 1. ¿Sí o no? ¿Recuerden la definición de trabajo? Presión por volumen. ¿Sí? O sea, les había dicho por acá que dW era igual a presión por diferencial de volumen. Oficialmente aquí el problema es que tenemos lo inverso, que salía de la entalpía, que era dP por diferencial de volumen. Eso tiene nombre característico, como no es trabajo formalmente de la descripción original, pero viene de la regeneración, le llaman trabajo de regeneración. Pero si no le quieren nombre, simplemente calculen esa diferencial, ¿no? ¿Qué tenemos? Conocemos el volumen específico, que son 0.00101 metros cúbicos por kilogramo. Y acá tenemos presión 2, que son, lo voy a pasar a kilopascales, serían 800 menos 10 kilopascales. Profe, nada más es que me perdí tantito, pero eso sí fue también interpolando, ¿verdad? Lo de... Esto se tiene que sacar interpolando porque no está dado el valor exacto. Entonces, ¿sí? ¿Cuáles son las unidades? Recuerden que pascales son newtons entre el metro cuadrado. Simplemente nos queda esto como newton
metro por metro cuadrado sobre metro cuadrado entre kilogramo. Metro y metro cuadrado se van. Nos quedaría newton por metro entre kilogramo. Newton por metro es joule, pero como estamos con el kilo, tenemos kilojoules entre kilogramo, ¿no? Siempre revisen unidades porque nuevamente es donde se les va. ¿Cuánto es este valor? El trabajo de regeneración les debe dar aproximadamente 0.79 kilojoules por kilogramo. ¿Y qué pasa eso? Como es el trabajo regenerativo, que es el que se está volviendo a ingresar, vamos a tener un diferencial de entalpías. Recuerden que en este caso, en los otros casos, el diferencial de energías internas o entalpías nos decía el calor de entrada. Aquí lo que está entrando no es calor, es un trabajo. Un trabajo, ¿por qué trabajo? Porque viene de una turbina. Si viniera de la cámara de combustión o de la caldera, sería energía térmica, ¿no? Pero como es trabajo, porque viene de una turbina. Entonces, sabemos que el trabajo regenerativo debe ser igual a H2 menos H1. O, como queremos conocer H2 porque no sabemos en qué punto se encuentra, calculamos H2 es igual a este trabajo de regeneración. Lo voy a poner, viene de la turbina, más H1. Conocemos H1. Conocemos, bueno, ya calculamos el trabajo de regeneración. ¿Cuál sería el valor de H2? 0.7979. Me voy a pasar allá. ¿Y cuánto tiempo? Me dan 15. ¿Qué 15? Voy ahí. Sería 192.6, ¿no? ¿Cuánto, perdón? 192.6. 192.6. Entonces lo voy a escribir acá. Sí. Sí, lo de H2, ¿no? Entonces H2 nos queda que es... Nos queda que es este... 192.608, ¿no? Kilojoules. No, perdón. Kilojoules por kilogramo. Sí. ¿Cuál es el siguiente? Este es el punto 2, ¿no? Tenemos el punto 3. Bueno, el punto 1, del punto 2 sube al punto 3 nuevamente por la nueva caldera. Sí. Entonces aquí pongo punto 3. El punto 3 sabemos que la presión 3 es igual a 800 kilopascales. Y tenemos que, nuevamente hay que calcular nuevamente ¿qué? El presión de regeneración, que es el que ocurre por esta parte. Nuevamente, si quieres le pongo aquí, turbina 2, que justamente este es T2 y este es T1, ¿no? ¿Por qué T2? Porque viene de la parte de regeneración de esta turbina. Luego esta turbina alimenta esta otra caldera. Es decir, tenemos que calcular dos regeneraciones. Como ya vieron el proceso de acá, para calcular la regeneración 2, pues le voy a poner de regeneración T1, que es de la turbina 1, simplemente es el volumen 3, que multiplica en este caso el diferencial de presiones, que sería 10 megapascales o 10 menos 800 kilopascales, y el volumen 3 debe ser por interpolación, según yo. Tienen que revisar la tabla nuevamente a qué presión es esto. H3 les debe dar aproximadamente 719.97 kilojoules por kilogramo.
Interpoló, sí, ¿verdad? Ajá, sí, se tiene que interpolar. ¿Verdad? Este es volumen específico. Le pongo con línea para que no se confunda con energía interna, ¿no? Entonces el 0.0011115 metros cúbicos por kilogramo. Y nos queda que el trabajo regenerativo 1, bueno, de T1, es igual a 10.258 kilojoules por kilogramo. Inicialmente con esto lo debemos meter otra vez para conocer H4, donde punto 4, H4 debe ser igual a T regenerativo T1 más H3. Y esto debe ser 730.228 kilojoules entre kilogramo. Y principalmente es eso, ¿no? Pero al literal así van a venir los problemas. Pues normalmente les ponen uno de estos para que no pase, ¿no? Porque es de los más tardados. Si ven ahorita con media hora, y eso que ya tengo los resultados, usted tiene que hacer interpolación. Idealmente preferimos que no. Normalmente les ponen que, seguramente les va a poner un ciclo Otto o un ciclo Diesel, que son sencillos. Y si les ponen un ciclo Brayton o un ciclo Rankine, va a ser un ciclo que tenga regeneración, recalentamiento o algo para que se complique, ¿no? Profe, ¿el H3 y el volumen 3 fue interpolable? Sí. 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 Porque no tienes como tal 800, tienes 791 y 1002 en las tablas. Sí, no tienes el 800, ¿verdad? Tienes que interpolar. Nuevamente, las tablas puede ser que venga con una temperatura, pero normalmente como manejamos vapor con presiones, tienen que revisar a qué presión estamos manejando y se va a tener que interpolar, ¿no? Nuevamente, el problema de termodinámica casi todo es que al final todo va a ser interpolación o extrapolación, como lo llaman. Eso es la parte más difícil, es mucho cálculo de interpolar, pero es por donde se ataca. Tenemos ahora el punto 6, porque del 4, bueno, más bien tenemos el punto 5. El punto 5 sabemos que está a presión 5 megapascales, que diga 10 megapascales. Sabemos que la temperatura debe ser o debe llegar hasta 550 Celsius, y en este caso se usa la tabla A6. ¿Por qué? Porque estamos justamente ya no en la parte saturada ni sobreenfriada, estamos en el vapor sobrecalentado, porque ya está hasta acá. Por eso es otra tabla. Entonces buscamos vapor sobrecalentado y los valores, nuevamente los que necesitamos en este caso va a ser volumen específico, entalpía, y en este caso necesitamos entropía también. ¿Por qué entropía? Porque normalmente esto es isentrópico, aquí no es que es isentrópico, y podemos conocer así el punto 6 por igualdad de entropías. Nos estamos pasando a los datos que necesitamos dependiendo de lo que dibujan, por eso normalmente lo dibujamos primero. Gracias. ¿Sí? Los valores que salen aquí son 0.035 655 metros cúbicos por kilogramo. La entalpía son 3502 kilojoules por kilogramo, y la entropía debe ser 6.785 kilojoules entre kilogramo Kelvin.
Para conocer el punto 6, sabemos que el punto 6 está a una presión de 0.8 megapascales. No podemos considerarlo como sobrecalentado porque va a pasar a un límite. Esa tabla viene aquí, la verdad. No tienes que buscar la tabla que sea de vapor sobrecalentado. Sí, sobrecalentado, pero viene aquí en el formulario. ¿Perdón? Viene aquí. Se me hace que no, ¿verdad? No viene en la tabla. Tendríamos que revisarla porque no estoy familiarizado con la guía de Celeva. Yo me imagino que si no viene es porque... Esperemos que no venga. Sí, porque... Sí, es muy tardado. Aquí lo que hacemos, como sabemos que es isentrópico, S5 es igual a S6, es igual a 6.7585, y se hace una interpolación para conocer... Mándeme. ¿No me hablaron? De la opción de C de Carlos Vargas. Sí, no, que me pongo bigotes ahí usted. HC debe ser igual a 2812.1 kilojoules sobre kilogramo. Y aquí hay un detalle. ¿Por qué tengo que hacer interpolación? Porque normalmente este punto no cae en vapor sobrecalentado, o sea, cae casi en el límite. Tenemos que considerar la parte de que va a ser mezcla de vapor con líquido o wet steam. Normalmente la eficiencia va a estar alrededor de 90 y algo, pero hay que calcular. El problema es que ya se me acaba el tiempo, ¿no? ¿Cuál es el detalle? Esto es el problema de los más difíciles cuando tenemos regeneración. ¿Por qué? Porque no es directamente, tienes que hacer varios procedimientos, con, en este caso entalpía. O, si quieren ver, una forma más sencilla de entender esto. Si es ciclo de combustión interna, van a tener que calcular volúmenes específicos y energía interna. Se puede extender como hay recalentamientos o este sentido. Si es una turbina con compresor o boiler, ya sea, van a tener que calcular las entalpías, y complica más porque tienen que usar también entropías. Son más datos. ¿Por qué entropías? Porque vamos a tener que hacer las líneas rectas, ¿no? De conservación isentrópica. Es mucho material, lo sé. Idealmente traten de